Bitcoin es uno de los activos más importantes de los últimos años. Creado en 2008 por Satoshi Nakamoto, ha tenido unos incrementos de precios increíbles. Y esto es gracias a la adopción que ha tenido en los últimos años. Hoy, Lalo y yo vamos a analizar quién controla Bitcoin. Muchas personas dicen, no sé, lo controla el gobierno de los Estados Unidos, lo controlan las empresas que han comprado mucho Bitcoin en los últimos meses, lo controlan los ETFs, que ahora son uno de los mayores holders de este activo. Nosotros, después de estar 10 años en esta industria, te vamos a contar cuáles son esas cosas que vemos que controlan Bitcoin. Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, y justamente una de las cosas que mencionas, y quiero hacer un resumen muy breve, es Bitcoin se creó en 2008 después del crash de Lehman Brothers. Cuando Lehman Brothers, un banco sumamente importante, se declara en bancarrota en septiembre 15, un mes después, el 31 de octubre, Satoshi Nakamoto, una persona o un grupo de personas, publica el white paper. Y este se llamó Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que es justamente en donde se expresa qué es Bitcoin. Y bueno, la primera transacción se ejecutó el 12 de enero de 2009 de Satoshi a Hal Finney. Esto es sumamente importante porque justamente Satoshi habla de una manera de que pueda ser un sistema descentralizado que no dependa de un gobierno para transferencia de valor. Y a partir de ahí vamos a hablar si Bitcoin sigue siendo parte o guardado, holdeado por la comunidad, o si ya está en manos únicamente de instituciones y gobiernos. Creo que una de las cosas más importantes a entender sobre Bitcoin y quién lo controla es que hay que distinguir en dos elementos principales. Bitcoin como el protocolo y Bitcoin como activo. Bitcoin como activo es como el oro digital. El Bitcoin que yo tengo en mi wallet está en mi wallet y nadie me lo puede quitar. Y el Bitcoin como protocolo son las reglas que definen cómo se emite este Bitcoin y cómo se comporta la transmisión de dinero utilizando la red de Bitcoin. Entonces, en el momento en el que identificamos y separamos estas dos cosas, todo es mucho más fácil. Porque una persona podría tener mucho Bitcoin, pero si no tiene la capacidad de ajustar el protocolo, si no tiene la capacidad de ajustar las reglas, pues no va a servir de nada, no lo controla. Entonces, primero hablemos un poco de la parte más simple, que es cuánto Bitcoin hay en circulación, quién lo tiene y cómo está la división de esta asignación de Bitcoin en este momento. Uno de los elementos principales del protocolo de Bitcoin es que va a tener 21 millones. No va a haber más, eso está dictado en el protocolo. Y al día de hoy se han emitido alrededor de 19 millones. Y justo la imagen que estoy compartiendo en pantalla muestra cómo está esa división de esos 19 millones de Bitcoin. Por ejemplo, Satoshi, que a esto es Satoshi Nakamoto, la persona o el grupo de personas que creó Bitcoin, y Patoshi quiere decir algunas carteras asociadas a Satoshi que son muy tempranas. Satoshi desapareció de la faz de la Tierra, nadie sabe quién es. Este Bitcoin no se ha movido desde alrededor de 2010 y tiene bajo control el 4.6% de la oferta, o sea, de la cantidad en circulación, que son 968,000 Bitcoin. Y aquí, Lalo, el dato más importante es las personas, las personas individuales. ¿Qué porcentaje de todo el Bitcoin en circulación tienen las personas individuales? Alrededor del 70%, el 69.4%. Entonces, también hay negocios que tienen ETFs, los ETFs que han crecido. El ETF de Bitcoin ha sido el ETF con mejor performance en la historia de los ETFs. Esto quiere decir que tuvo una adopción más rápida en la historia de los ETFs. Y un ETF es algo muy simple, es como poner un activo, bursatilizar un activo, poner ese activo en una bolsa de valores. Puede haber ETFs del oro y de muchas otras cosas. El ETF de Bitcoin hoy tiene el 6.1% de la oferta, que son alrededor de 1.3 millones de Bitcoin. Entonces, cuando analizas eso, los individuos tienen el 70%,
Satoshi tiene más o menos el 4.5%. También alrededor del 7.5% se perdió. El 7.5% de Bitcoin se perdió. Entonces, esto suma a que alrededor del 80% está en manos de la comunidad. Y es muy importante entender eso porque tú sacaste unos datos también de... hay alrededor de más de 300 millones, se estima que hay más de 300 millones de personas que tienen Bitcoin. Y en cambio, ¿cuántas personas tienen algo como el Standard & Poor's 500, Lalo? Solamente están expuestas alrededor de 3 millones. Y de hecho este número es bien difícil de sacar porque también invierten a través de otros instrumentos, como los fondos de pensiones de retiro, etcétera. Pero estos datos que diste para mí es justamente lo más importante. Satoshi quería crear un activo que fuera de la comunidad y más de 330 millones de personas a nivel global poseen Bitcoin. Entonces, a pesar de que hay mucha adopción de instituciones, y yo creo que este número va a seguir incrementando, todavía personas holdean la mayor cantidad de Bitcoin. Y esto es sumamente importante. También, el cómo invierten las personas es muy distinto a cómo invierten las instituciones. Y ahorita podemos revisar eso. Pero mientras tú y yo invertimos a largo plazo, no sé, 50 años, hay personas que invierten a 5 años. Instituciones, cuando yo estoy hablando con una persona de JP Morgan, me decía, yo invierto por generaciones. O sea, ese Bitcoin, muy probablemente los bancos e instituciones lo vayan a holdear por 300 años. Entonces también yo creo que eso va a ser un factor por lo cual aumente el número de Bitcoin poseído por estas instituciones y se reduzca un poco la comunidad. Pero yo creo que podemos empezar a ver esas estadísticas. Sí, justo en los últimos meses ha habido un incremento de instituciones holdeando Bitcoin, sobre todo los ETFs, que el ETF es uno de los últimos pasos de Bitcoin. O sea, ya está dentro del sistema financiero, está dentro de Wall Street, está reconocido como uno de los activos más valiosos. También, cuando una institución compra un activo, yo creo que no podemos generalizar que lo va a holdear por 300 años porque una institución puede ser un hedge fund que lo tradea en una ventana de tiempo puede ser un día, un año, un mes o literalmente un siglo. Y hay otros gestores de activos, money managers, que tienen una visión a diferentes lapsos de tiempo. Y algo muy interesante es ver la cantidad de Bitcoin que tienen las empresas hoy en día y cómo eso ha ido incrementando. En la página que estoy mostrando de Bitcoin Treasuries, podemos ver la cantidad de empresas que ya hoy poseen Bitcoin y que lo han comunicado. La empresa que más Bitcoin tiene hoy en día es MicroStrategy, que tiene alrededor de 597 mil Bitcoins, que esto es alrededor de 50 mil millones de dólares, ¿cierto? Hay que ponerle 3 ceros, 500 mil millones de dólares. Es una cantidad de dinero gigante. La siguiente es, fíjate Lalo, MicroStrategy tiene casi 600 mil y el siguiente holder institucional tiene 500 mil, perdón, 50 mil, o sea, 10 veces menos. Y cuando analizamos esto, ya hay más de 60 instituciones que tienen al menos 100 Bitcoin. Está por ahí para el mercado latinoamericano súper interesante. Mercado Libre tiene 570 Bitcoin. También empresas como Tesla, Coinbase, Block, que es de Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter, el original fundador de Twitter. Entonces, ya se está convirtiendo en un activo que cientos de empresas tienen. Y algo muy interesante es que tú como persona tienes acceso a este activo de una forma muy simple. Estas empresas tienen acceso a muchos otros activos que nosotros como personas individuales no tenemos. Entonces eso habla de la demanda que hay por Bitcoin. Y al mismo tiempo, por lo que le estaba diciendo, esto no quiere decir que las empresas manejen Bitcoin, sean los dueños de Bitcoin. Simplemente son dueños del activo. Es como comprar oro. ¿Quién es el dueño del oro? Es imposible. Nadie es dueño del oro. Pero si tú tienes un lingote de oro, eres dueño de ese pedazo. Ya que hablamos de instituciones, ahora hablemos de ETFs, que también es una manera en donde la gente puede estar expuesta a Bitcoin comprando un activo en lugares que normalmente lo pueden hacer, o sea, en donde invierten
a su vez instituciones y personas, por ejemplo, lo pueden ir a comprar a bolsas. Y como dijiste al principio, los ETFs de Bitcoin han sido los ETFs con mayor volumen en el menor tiempo. Y hubo una entrevista del CEO de BlackRock en donde decía que el ETF de Bitcoin indudablemente había sido el mejor ETF en la historia. Y lo podemos ver justamente en los volúmenes. Ahorita vamos a empezar a compartir pantalla para verlos. Es increíble ver cómo instituciones financieras sumamente importantes detrás de los ETFs como BlackRock tienen más Bitcoin que empresas como MicroStrategy. Y aquí podemos ver la importancia de los ETFs, que son instrumentos en donde pueden exponerse al activo sin necesidad de comprar acciones. Esto es un contrato en donde se tradea el activo subyacente, o sea, justamente el activo de Bitcoin. Para mí esta gráfica es clara en donde podemos ver el crecimiento increíble de los ETFs de Bitcoin. Para mí lo más importante es que esto explica cómo hay una demanda institucional. Y una de las cosas más importantes es que esta demanda institucional llega después de que nosotros, las personas de a pie, por años pudimos comprar Bitcoin. Este es uno de los pocos activos en la historia en la que ha pasado esto. Porque generalmente cuando lanzan, no sé, un fondo de inversión más complejo, solo pueden tener acceso inversionistas acreditados. Con Bitcoin, cualquier persona pudo tener acceso antes. Para darte un par de datos, Lalo, los ETFs de Bitcoin generaron más de 2.200 millones de dólares de volumen de intercambio en el primer día. Es el primer ETF en la historia de traer 3.000 millones de dólares de volumen en sus primeros 20 días. O sea, ha sido el ETF con mejor rendimiento en la historia. Y creo que, de nuevo, ¿esto hace que los ETFs dominen Bitcoin? No. Lo único que hace es que haya más demanda por querer comprar Bitcoin. Y cuando hay más demanda por querer comprar algo, con la misma oferta, sube el precio. Por eso, cuando analizamos el histórico de Bitcoin, actualmente parece que el precio base de Bitcoin son $100,000. Yo cuando entré parecía que el precio base eran $300. Luego 4 años después parecía que siempre eran $9,000. O sea, y va creciendo. Ahora este incremento viene por una fuerte demanda de este activo. Y también, Lalo, el último punto que creo que es muy importante analizar es, ¿acaso también el gobierno controla Bitcoin? Hay muchos análisis de cómo actualmente el gabinete de Trump tiene cantidades importantes de Bitcoin. Se estima que Robert Kennedy, el secretario de Salud, tiene entre 1 y 5 millones de dólares en Bitcoin. Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, al menos tiene $500,000. Sean Duffy, que es el secretario de Transporte, $1 millón. O sea, J.D. Vance entre $250,000 y $500,000. O sea, es un activo en el cual el mismo personas individuales del gobierno están invertidos y ellos mismos lo han definido como un oro digital. Lo han empujado, lo han definido como un oro digital y también es muy evidente que saben que no lo pueden controlar. Por lo que les contaba, lo que te contaba al principio. El protocolo nadie lo puede modificar. Lo gestiona la comunidad. Y si mañana Estados Unidos dice como, oigan, voy a prohibir Bitcoin a menos de que impriman 10 millones más, tendrían que hacer todo un nuevo software, todo un nuevo protocolo y la gente tendría que aceptarlo y obviamente como comunidad no aceptaríamos eso. Estoy completamente de acuerdo y justamente que el gobierno de Estados Unidos esté empujando la adopción de Bitcoin también para mí está completamente orquestado y también una de las razones, y después vamos a grabar otro video de esto, es que tener un fuerte ecosistema en blockchain también fortalece al dólar. ¿Por qué? Por las stablecoins. Te siento que también esto es una estrategia a largo plazo del gobierno de Estados Unidos y después vamos a hablar de ello. Pero para mí es el inicio del apoyo de los gobiernos hacia Bitcoin. Y de una manera mucho más vocal. Se aprobaron los ETFs, tenemos al gobierno creando una reserva estratégica de Bitcoin. No vendieron los Bitcoins que decían que iban a vender después de que obtuvieran Bitcoin por cerrar un mercado negro en internet que se llamó Silk Road. Entonces también para mí esta agenda política es vamos a fortalecer el ecosistema de cripto, que lo ha hecho Trump
vocalmente y públicamente. Y ya, para mí esto es solo el inicio de que los gobiernos, las instituciones y más instrumentos financieros adopten Bitcoin. Y algo que es importante mencionar es que también la comunidad lo sigue adoptando. Entonces esto solamente va a incrementar los números de personas que tienen Bitcoin, instituciones, gobiernos, y va a ser un activo sumamente adquirido por individuos y también por empresas. Venga, una de las cosas más importantes es que cada vez más instituciones y personas quieren Bitcoin y nadie lo quiere vender y nadie lo controla. El símil más cercano es el oro, nadie controla el oro. Entonces, yo creo que sigue siendo el activo financiero más prometedor de los próximos años. Y como siempre, nada de esto fue consejo de inversión, es aprendizaje sobre la industria más importante, la industria financiera más importante de los próximos años, es cripto. Y por eso hay que aprender a invertir en el futuro, ser inversionista del futuro. Así que, como siempre, muchas gracias. Yo soy Ab, me pueden seguir en @AramCR, pueden seguir a Lalo en @LaloCrypto. Y muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente video.